hoy la dictadura en Nicaragua pasará y hay que saber aguantar, dice el sacerdote vocero de la Compañía de Jesús en Centroamérica. El Papa Francisco pide a los sacerdotes un enfoque pastoral sensible y creativo para guiar a personas que experimentan tendencia transexual. Los obispos de Costa Rica cambian la duración de la catequesis prebautismal de 1 semana a 3 meses. El Santo Padre visita esta semana Mongolia. En Asia, 3 misioneros llevaron la fe católica tras la caída del comunismo. En Argentina inicia la causa de beatificación del coronel del Valle Larrabure, secuestrado y asesinado en 1975. Hola amigos, hola Eddie, iniciamos una nueva semana informativa. Así es, Natalie, qué gusto estar contigo y con todos nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos las noticias desde Nicaragua. El portavoz de la Compañía de Jesús en Centroamérica, Padre José María Tojeira, habló de la situación de la orden religiosa en Nicaragua. En los últimos días, el gobierno expropió los bienes de la congregación y revocó su estatus legal. Aunque limitados, siguen ejerciendo labor pastoral en favor de la educación. El sacerdote indicó además que están colaborando con la gente que tuvo que salir y defendiendo a los laicos agredidos, ya que la dictadura los vigila para ensañarse con cualquiera que hable en público. En entrevista con Radio Progreso de Honduras, el pasado jueves, el presbítero también destacó la relevancia que tiene para la Iglesia Católica el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, sentenciado de manera injusta. Ahora escuchemos al vocero de los jesuitas sobre lo que avisora para la dictadura de Daniel Ortega. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Los jesuitas que permanecen en Nicaragua son gente trabajadora, constante, recia en muchos aspectos. Siguen trabajando en sus obras. Hay 3 obras fundamentalmente que siguen activas dentro de Nicaragua, que son 2 colegios, el Colegio Centroamérica, el Colegio Loyola, y Fe y Alegría, que es una cadena de escuelas donde no llega el cemento, donde no llega el asfalto, como suelen decir. Entonces, los jesuitas están ahí, están bien preocupados, por supuesto, tomando sus precauciones, no saliendo mucho de sus obras de trabajo, a veces usando más cuando tienen que viajar, por ejemplo en Fe y Alegría, usando más los medios electrónicos, etc. Pero ahí están resistiendo. Colaboramos especialmente fuera con gusto con toda la gente que ha tenido que salir, ¿verdad? Dentro, pues, lo que puede haber son la transmisión de palabras de ánimo que necesitamos todos dentro de Nicaragua. Es decir, los laicos nos animan a seguir y nos defienden. Nosotros defendemos a los laicos que han sido agredidos. Es decir, es lo que podemos hacer dentro. Como digo, es nada más que darnos ánimo porque la dictadura está presente, vigilando y dispuesta a ensañarse con cualquiera que hable públicamente, ¿verdad? Es decir, con una eficacia además rapidísima de poner fuera del país inmediatamente a cualquiera que diga cualquier cosa. Es decir, se ha visto incluso en homilías de personas que han dicho, por ejemplo, hablando de Monseñor Álvarez, es un verdadero profeta, Monseñor Álvarez. Solo decir esa frase ha significado para algunos sacerdotes que no eran nicaragüenses, pero que tenían residencia, la captura y expulsión inmediata del país. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero yo creo que en Nicaragua la situación es ya de poder absoluto, de manera que lo que está sucediendo es una forma de corrupción, porque el abuso de autoridad, la represión, etcétera, son formas de corrupción. Y la corrupción se destruye a sí misma, es decir, la corrupción no es algo duradero, ¿verdad? Es decir, entonces, esto va a pasar, ¿verdad? Es decir, y yo creo que ahí hay que tener una confianza grande, es decir, podemos no pasar antes las personas, ¿verdad? Es decir, pero el régimen va a pasar y eso hay que saberlo, y hay que saber resistir, hay que saber aguantar en los propios derechos, hay que saber reclamar la verdad, hay que saber mantener una palabra profética en medio de la situación, ¿verdad? Creo yo que las instituciones, bueno, no digamos la Iglesia, ¿verdad?, pero la Compañía de Jesús, son instituciones mucho más duraderas. ¿Por qué? Es decir, no es que no tengamos pecados o no tengamos errores, pero sí no tenemos
esa brutalidad de autorreferencia e imposición de criterios a todos los que nos rodean, sino que tratamos de dialogar y de caminar como pecadores que quieren seguir a Jesús dentro del camino de la vida. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Y ahora las noticias del Papa en el Vaticano con nuestro corresponsal Ari Ramos. Saludos desde Roma. El Papa Francisco abordó el tema de la homosexualidad durante su encuentro con miembros de la Compañía de Jesús en Portugal y respondió a la interrogante de cómo la Iglesia puede acompañar pastoralmente también a las personas transexuales. En un encuentro con los jesuitas en Portugal, el Papa destacó que todos son bienvenidos en la Iglesia y abogó por un enfoque pastoral sensible. También señaló que el énfasis solo en el pecado de la carne no le gusta. Si explotábamos a los obreros o si mentíamos, eso no era importante, pero sí los pecados debajo de la cintura. Eso sí, eran relevantes, afirmó. El Papa indicó que todos son bienvenidos en la Iglesia con la metodología pastoral que convenga. El Santo Padre advierte, eso sí, no hay que ser ingenuos y obligarles a veces a una pastoral para la cual todavía no están maduros o no son capaces. Para acompañar espiritual y pastoralmente a las personas se requiere mucha sensibilidad y creatividad, pero todos están llamados a vivir en la Iglesia. Nunca olviden eso. El Papa compartió también su experiencia de recibir pastoralmente a personas transexuales y cómo ellas llegan a la audiencia general. La primera vez que vinieron lloraban. Les pregunté por qué. Una de ellas me dijo, no pensé que el Papa me podía recibir. Después de la primera sorpresa ya se acostumbraron a venir. Alguna me escribe, yo le contesto por correo electrónico, todos están invitados. Me di cuenta de que estas personas se sienten rechazadas y eso es realmente duro. En el penúltimo día de su viaje apostólico a Portugal, el 5 de agosto, el Santo Padre se encontró con los jesuitas del país y admitió, vivimos en una sociedad mundanizada que a mí me preocupa mucho. El Papa Francisco destacó en su mensaje previo al Ángelus que Cristo no es un recuerdo del pasado, sino el Dios presente en la vida de cada persona. Jesús no quiere ser un protagonista de la historia, sino protagonista de tu presente, de mi presente, no un profeta lejano, sino el Dios cercano. Cristo, hermanos, hermanas, no es un recuerdo del pasado, sino el Dios del presente. Si fuera solo un personaje histórico, imitarlo hoy sería imposible. En Roma, Ari Ramos Díaz, EWTN Noticias. Ahora nos vamos a Costa Rica. El Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles rechazó las acusaciones de LifeSite News, un medio estadounidense que informó que en el Centro de Formación para Sacerdotes se promovía la transexualidad y la masturbación entre los seminaristas. De acuerdo al medio en cuestión, Margarita Murillo, sexóloga, ayudó al Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles a diseñar un plan de estudios. En el comunicado del 20 de agosto, el seminario costarricense afirma que hace 25 años dan talleres de afectividad, sexualidad y celibato a los seminaristas y en algún momento la psicóloga Murillo colaboró con ellos. Sobre esto dijeron los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica junto con los formadores, le expresaron no colaborar más desde el 2016 precisamente por diferencias entre sus posturas y las enseñanzas católicas sobre la sexualidad. Aclaran que los temas homosexualidad, masturbación o identidad de género no son abordados como lo plantea el artículo, sino desde la enseñanza de la Iglesia en el magisterio. Más noticias de Costa Rica con nuestra corresponsal Anastasia Telles. Veamos. Aquí desde las afueras de la antigua estación de trenes que lleva a Limón, provincia donde precisamente se llevará a cabo el primer encuentro regional de pastoral afro. La diócesis de Limón, en el Atlántico costarricense, es el anfitrión del primer encuentro regional de pastoral afro. Este significativo evento se llevará a cabo bajo el lema Caminando Juntos, Viviendo la Sinodalidad. Monseñor Javier Román Arias, obispo de la diócesis de Limón, compartió el siguiente mensaje. Es para mí un honor estar aquí ante ustedes en este momento de gracia y expectativa. Mientras nos preparamos para el encuentro regional de pastoral afro y garífuna con el lema Caminando Juntos, Viviendo la Sinodalidad, que nuestras voces se unan en oración y reflexión para que al final de estos días podamos caminar con pasos firmes
y decididos hacia el futuro que anhelamos como región afrocatólica en comunión con Dios y con nuestros hermanos. La Conferencia Episcopal de Costa Rica ha realizado un cambio significativo en la duración de la catequesis prebautismal. El anterior curso prebautismal, que tenía una duración de una semana, fue sustituido por un programa catequético bautismal que se extiende a lo largo de 3 meses. Esta nueva dinámica requerirá la asistencia de los padres y padrinos a un total de 12 sesiones presenciales. Este cambio busca alcanzar un objetivo fundamental: proporcionar una educación en la fe más profunda y completa. Los obispos que respaldan esta transformación han manifestado su intención de dotar a los participantes con un conocimiento sólido de sus derechos y responsabilidades como miembros del cristianismo católico. Con este cambio, la Iglesia busca asegurar que quienes ingresan al sacramento del bautismo lo hagan con una base sólida de conocimiento y una perspectiva enriquecida sobre su identidad y papel en la comunidad de fe. La Asociación Obras del Espíritu Santo expande su acción social ahora a nuestro país hermano de El Salvador. La asociación, que se encuentra bajo la dirección del sacerdote costarricense Sergio Valverde, prosigue su trayectoria de crecimiento y notorio impacto social. Respaldada por el apoyo de las autoridades y guiada por el Espíritu Santo, la Asociación Obras del Espíritu Santo ha expandido sus operaciones a El Salvador, nación central de la región de Centroamérica. Esta nueva fase de su misión se suma a sus ya establecidas actividades en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y en el estado de New Jersey, Estados Unidos. En este contexto, Obras del Espíritu Santo se complace en anunciar la solicitud de colaboración para su próxima fiesta de Navidad, un evento dirigido a los niños en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. La festividad está programada para diciembre y se llevará a cabo en San Salvador. La asociación extiende su invitación a todos aquellos dispuestos a compartir su espíritu solidario y hacer posible esta celebración llena de esperanza y alegría para los pequeños más necesitados. Desde San José, Costa Rica, Anastasia Telles Abarca, EWTN Noticias. Ahora seguimos con noticias de Mongolia. El Papa Francisco viajará al país del este asiático del 31 de agosto al 4 de septiembre próximos. El Santo Padre será el primer sumo pontífice de la historia en visitar Mongolia. De los más de 3 millones de habitantes, menos del 1% son católicos. Alrededor de 1.500 bautizados. La mayoría de la población profesa el budismo. Luego de un primer intento de evangelización en el siglo XIII, el gobierno comunista suprimió la religión católica por completo. Años más tarde, tras la caída del régimen comunista en la década de los 90, un pequeño grupo de misioneros llegaron a este territorio para iniciar la Iglesia Católica desde cero. Hoy cuentan con algunas iglesias, una catedral y con el cardenal más joven del mundo, Giorgio Marengo, de 49 años, prefecto apostólico de Ulan Bator. El corresponsal del Vaticano de EWTN Noticias en inglés, Con Flynn, está en Mongolia y cuenta cómo es la iglesia que está a la espera del Papa Francisco. Veamos. Muy buenas noches desde Ulan Bator, la capital de Mongolia. Bueno, este es un país extenso y vasto, pero con una población muy pequeña, solo alrededor de 3,4 millones de personas. Y de esos 3,4 millones de personas, un pequeño porcentaje es católico. Estamos hablando de unas 1.000 personas. Y sin embargo, aquí es donde el Papa Francisco llegará en menos de una semana y pasará varios días reuniéndose con los católicos y con los misioneros que han ayudado a reconstruir la iglesia aquí en los últimos 30 años. Porque recuerden, después del colapso del comunismo, cuando Mongolia estaba bajo el dominio soviético, cuando este terminó en 1992, las órdenes religiosas pudieron regresar a Mongolia. Y fueron solo 3 misioneros religiosos, misioneros católicos, 2 de Filipinas, 1 de Bélgica, los que vinieron y empezaron de cero. Cuando nos fijamos en la comunidad religiosa aquí, hay solo alrededor de 80 sacerdotes y monjas, 80 en total, y la mayoría de ellos son misioneros extranjeros.
En realidad, solo 2 son mongoles. Y al hablar con ellos, hoy hemos podido obtener una visión fascinante de cómo opera la Iglesia Católica aquí y los grandes desafíos que enfrenta hoy en Mongolia. Porque aunque en la constitución del país dicen tener libertad religiosa, cosas como obtener visas para trabajadores misioneros católicos que quieran venir al país pueden ser bastante difíciles. A menudo son rechazados, mientras que a otras religiones como el budismo y el chamanismo, sus visas no tienen obstáculos. Y luego cuando miras a las personas que intentan obtener permisos para construir nuevas iglesias o edificios auxiliares en la Iglesia Católica, muchos de esos permisos también están bloqueados. Entonces los desafíos son grandes. Pero hoy conocimos a una familia católica que vive en la ciudad capital, la familia Agustina, un esposo y una esposa, un hijo y una hija, y les pregunté qué hizo que una familia mongola se convirtiera a la Iglesia Católica, cuando no está en su tradición, no está en su cultura. Y me dijeron, crecimos bajo el comunismo cuando los soviéticos estaban en el poder aquí. Sabemos lo que es no tener religión de ninguna forma. Por eso ahora le dan mucho cariño y valor a su fe católica. Y dijeron, simplemente vemos la verdad en ella. Así que naturalmente esperan con mucha ilusión la visita del Papa Francisco. Cuando venga aquí puede que sea una iglesia pequeña, pero es vibrante con la gente que tiene y también hace un trabajo increíble a su alcance. Mucha gente vive en la pobreza. Aquí en la capital, 1.5 millones de personas, la mitad de la población del país, por lo que la iglesia es quien se ocupa de los más vulnerables y necesitados. Por ejemplo, con uno de los orfanatos más grandes de la ciudad. Será fascinante ver lo que esta visita del Papa Francisco hará por la Iglesia Católica y la comunidad católica aquí en el país y por todo el país de Mongolia en general. Hacemos una pausa y al volver, obispo en Florida condena la violencia sin sentido tras tiroteo que dejó 4 muertos el fin de semana. Además, hoy es la fiesta de San Agustín, doctor de la Iglesia y patrono de los que buscan a Dios. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de vuelta con noticias desde Estados Unidos. El obispo de la diócesis de St. Augustine en Florida condenó la violencia sin sentido de un tiroteo que dejó 4 muertos en la ciudad de Jacksonville el sábado 26 de agosto. Aquí los detalles. Como un ataque por motivos raciales, calificó el sheriff de Jacksonville los disparos en una tienda del condado en Florida el sábado último. 2 hombres y una mujer murieron en el acto. El asesino se suicidó. El atacante fue identificado como Ryan Palmerer, de 21 años. Había publicado escritos racistas. Palmerer había comprado su arma en forma legal. En 2017 fue internado para un examen de salud mental. Este domingo, los familiares de las víctimas hicieron una vigilia de oración cerca al lugar de los hechos. Monseñor Eric Paulmeyer, obispo de la diócesis de St. Augustine en Florida, condenó la violencia sin sentido. Fueron sus palabras. El obispo destacó que este acto reprensible nos recuerda las heridas profundamente arraigadas que aún afligen a nuestra sociedad, arraigadas en los prejuicios y el racismo. Seguimos con las noticias y nos vamos hasta Argentina. Ahí el obispado castrense anunció el inicio de la causa de canonización del militar argentino del Valle Larrabure, coronel torturado y asesinado en 1975. Para conocer más sobre este futuro santo, estamos conectados con Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense de Argentina. Monseñor Olivera, gracias por estar con nosotros en el programa. Una alegría para Argentina el inicio del proceso de beatificación de un futuro santo. Cuéntenos quién fue Valle Larrabure. Sí. Bueno, gracias por contactarse con nosotros. Una alegría para el obispado castrense tener entre sus fieles un hijo militar que el año 74 fue secuestrado en pleno gobierno democrático aquí en la Argentina. Fue secuestrado, torturado por ser un ingeniero y por pedirle el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, una fórmula para crear más armas y más destrucción y enfrentamiento entre los argentinos. Y este hombre no aceptó la propuesta de la libertad a cambio de
de dar esa información y invitó al perdón. Estuvo 1 año y días preso, sufriendo torturas y realmente mucho. Sin embargo, invitó al perdón, al que no anide el odio. Hay unas cartas y un diario del cautiverio que son notables, como se plasma el Evangelio, y podríamos decir lo más radical del Evangelio, que es amar a todos y aún a los enemigos. Por eso consideramos que es un mártir de la fe, porque justamente por plasmar el Evangelio en su vida fue asesinado, y al año y días fue encontrado muerto en el año 75, e insisto, en gobiernos democráticos en nuestro país, y por tanto consideramos, luego de una investigación, que puede ser reconocido por la Iglesia como mártir y por lo tanto como beato. Quiera Dios, esto es lo que hemos iniciado, un proceso para saber si realmente ha sido un mártir y puede ser declarado beato. ¿Y cuáles son las virtudes que usted podría comentar que tenía este futuro santo? Fundamentalmente, sin duda, es la heroicidad en su vida de la fe, porque aún sufriendo la tortura y sufriendo la separación y el secuestro, nunca invitó al odio, siempre aceptó lo que Dios le estaba haciendo o le permitía vivir, e invitaba a su mujer, a sus hijos, a su familia, a perdonar a los enemigos, y que pase lo que pase, nunca anide en el corazón de ellos el odio, y rezaba y cantaba el himno nacional argentino, y ha sido un hombre que ha escrito maravillosas cartas, pocas pero profundas, queriendo morir de pie como el quebracho, manifestando un tiempo que no querría vivir, pero sin embargo Dios le permitía vivir y quería ser fiel, y sea lo que sea, mantener su fe en este Dios que no abandona, aún sufriendo lo que estaba sufriendo. Pide por su pueblo, pide por su patria, pide por su ejército. Creo que es un referente y un modelo muy importante, y quiera Dios, y en eso estamos rezando ya cada día por la pronta beatificación. Monseñor, ¿qué es lo que sigue ahora luego de este primer proceso para la beatificación de...? Hemos nombrado el tribunal, que es el juez, el perito, la comisión de historia, los peritos teólogos, el abogado, digamos, el promotor de justicia, y están trabajando ya recogiendo los testimonios. Muchas cartas y muchos testimonios hemos recibido. Ahora se comienza los testimonios presenciales de aquellos que lo han conocido o que han oído hablar de su familia, de la vida heroica de este soldado argentino. Monseñor Santiago Olivera, gracias por todo lo que nos ha comentado sobre este futuro santo. Muchas gracias a ustedes y bendiciones. Hoy en la fiesta de San Agustín, doctor de la Iglesia y patrono de los que buscan a Dios, Fray Miguel Oblita, secretario provincial de la Orden Agustina en el Perú, nos habla del gran santo. Queridos hermanos, feliz fiesta de nuestro Padre San Agustín. Y hoy quiero enseñarte 3 cosas que podemos aprender de nuestro Padre San Agustín para el hombre de hoy. La primera de todas, entender que Agustín es un convertido. Somos hijos de un convertido, como siempre lo han dicho los papas a lo largo de la historia de la Iglesia. Y por lo tanto, nuestra misión como agustinos también, para el hombre de hoy, es enseñar también que esta misericordia de Dios alcanza a todo hombre. En segundo lugar, que San Agustín fue un hombre en total búsqueda. ¿Sí? Que siempre podamos ser hombres y mujeres en búsqueda de Dios, en búsqueda de la verdad, en medio de las interrogantes que el mundo de hoy nos exige. Y en tercer lugar, que podamos también ser agentes de comunidad, que podamos amar a nuestros hermanos para enviarles el mensaje de Jesús y congregarnos en esa única iglesia que Agustín soñó. Que el Señor te bendiga y feliz fiesta de nuestro Padre San Agustín. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.